Bien, bárbaro. Eh, bueno, vamos a estar arrancando hoy sí, más que un debate y demás, vamos a estar con un invitado, a nuestro criterio un invitado de lujo, es alguien que nosotros, por ahí, Yani, si podés silenciar por ahí a lo mejor los micrófonos y Ahora lo silencio. este, Jorge, vas a tener que habilitar tu micrófono. sí, ahí sí se me escucha, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, les comentaba, hoy vamos a estar con un invitado. Es una persona que nosotros desde hace varios años que queremos invitar a dar una charla en nuestra asignatura y en función de que no vive en Mar del Plata y que primero estaba en Buenos Aires, ahora anda por Neuquén, siempre se nos ha complicado un poquito, digamos, como para encontrarlo justo en un momento como para invitarlo y esta modalidad nos viene bárbaro. Nuestro invitado es el licenciado Germán Bacher y en este momento se está desempeñando de subsecretario de Turismo de la provincia de Neuquén y le vamos a dar la bienvenida a Germán. La idea es que Germán, por lo menos arranquemos, si te parece, que nos cuentes un poquito tu recorrido desde ese estudiante en turismo de la Universidad de Comahue, creo que por lo menos te recibiste en la Universidad de Comahue, y el Germán actual, por dónde pasó ese licenciado. Bueno, muchas gracias Jorge, gracias Janina por la invitación, Natalia, al resto del equipo de la cátedra, a los alumnos que se pudieron conectar hoy. Muchas gracias por la invitación a contar un poco. Recién charlábamos un poquito con la cátedra, tratar de compartirles un poco lo que he podido hacer desde mi formación de licenciado en turismo y después mi elección de un perfil de carrera que por suerte me trajo muchas oportunidades en función de eso que yo había elegido y que, bueno, que tiene que ver con la cátedra en la que ustedes están, que son los temas de política turística y de planificación. Yo estudié licenciatura en turismo en la Universidad del Comahue, que tiene sede en Neuquén. Soy en realidad marplatense, yo nací en Mar del Plata, nada más que mis padres se mudaron a Neuquén cuando yo tenía 2 años, 3 años, así que bueno, me considero neuquino, pero mucha de mi familia está allá en Mar del Plata, mis abuelos también estaban allá. Y mientras estudiaba la licenciatura en turismo, la verdad que siempre tuve claro que quería orientar mi carrera a lo que hoy tengo más claro que es, en aquel momento era un poco más intuitivo, pero que es la gestión pública del turismo, es decir, dentro de lo que tiene que ver con los ámbitos de trabajo, todo aquello que tuviera que ver con la posibilidad de participar, intervenir en distintos niveles que tuvieran que ver con el Estado, de la gestión desde lo público, de los temas que tienen que ver con el turismo, que ahora vamos a charlar un poquito de eso, era lo que fue de mi interés. Sin duda el tema de la planificación es un tema que en general está asociado a lo público, no es que sea particularmente de lo público, y está claro a partir de las formas y de las estrategias que la planificación tiene, que hoy somos todos los que planificamos, ¿no? Es decir, por ahí yo en los últimos años me he ido dando más cuenta que si tuviera que poner cuál puede ser hoy la función más importante de un gestor público en general y de un gestor público en turismo en particular, es la función de coordinación de las políticas públicas. Y de esas políticas públicas con las cámaras empresarias, con la universidad, con la academia, con muchos sectores con los que uno se vincula con esta actividad tan interdisciplinaria que es la nuestra, ¿no? Así que bueno, después que me recibí, fui primero secretario de una cartera llamada Acciones Comunitarias, en una secretaría de la Municipalidad de Neuquén, que es donde vivo hoy, que tenía el área de turismo a su cargo.
Y después, bueno, tuve funciones en la provincia de Neuquén como director de planificación, como jefe de asesores del ministro de Producción y Turismo en aquel momento. Después fui secretario de turismo de algunas localidades de perfil más turístico que Neuquén, como el caso de Villa Langostura o de El Bolsón en la provincia de Río Negro. Y después estuve muchos años trabajando vinculado al Ministerio de Turismo de la Nación, haciendo la coordinación del Plan Federal de Turismo del FEDS, ¿no? Digamos, yo participé como secretario de Turismo de Villa Langostura de la primera versión del Plan Federal, es decir, fui un participante más, esto fue en el año 2005, y después a partir de 2008 me hice cargo de la coordinación del Plan Federal y nos tocó hacer 2 actualizaciones del Plan Federal, la del 2011 y la del 2015. Después incluso siempre con un perfil de política de Estado, digamos, y más allá de que yo tengo una afiliación política partidaria a un partido político que es el único partido provincial que queda en Argentina, que es el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, que es el partido que está acá en nuestra provincia, pero justamente esa situación me permitió acompañar y ocupar cargos y funciones en distintos gobiernos nacionales, así que en el periodo de gobierno anterior estuve a cargo de un área de desarrollo de productos y después estuve como subsecretario de calidad del Ministerio de Turismo de la Nación y ahora como subsecretario de Turismo de la provincia. La verdad que desde ese rol siempre he procurado poner mucho énfasis en ver cómo el turismo puede ser un factor de mejora de la calidad de vida de las comunidades, ¿no? O sea, esto que les contaba al comienzo, de entender que desde el turismo, en mi caso personal, podía generar una contribución a mi interés que tenía que ver básicamente con lo social, con lo comunitario. Digo esto porque a veces parece como poco reconciliable una cosa con la otra, pero yo vi y veo claramente que en realidad el turismo es un gran factor de desarrollo en muchos aspectos, desde la inclusión social, desde el de ser custodio del patrimonio cultural y natural, de la identidad de los lugares, de contribuir a crear calidad de vida en los lugares, oportunidades de empleo, oportunidades de emprendimiento. Entonces, esto, bueno, yo me recibí hace un montón de años, así que no quiero hacer muchas cuentas, pero hoy quizás es más claro el papel que el turismo ocupa dentro de la economía, dentro del desarrollo económico, pero bueno, hace 20, 25 años no estaba tan claro eso. Entonces, era como que te miraban un poco como una especie de perro verde, ¿no? O sea, si, bueno, no parecía que desde el turismo uno pudiera contribuir a mejorar la calidad de vida de una comunidad. Y esto tiene que ver también con una forma de pensar o con una filosofía que yo también en cada lugar que me ha tocado participar la llevo conmigo y la defiendo, que es pensar que no hay desarrollo turístico sin desarrollo local. O sea, no hay desarrollo turístico a costa del desarrollo local. Esto sí pasa en otros lugares del mundo, digamos, donde en realidad el turismo tiene otro tipo de comportamiento y funciona más como una especie de captador de divisas, pero de divisas que después se terminan yendo de esos espacios. Yo creo en un turismo completamente distinto, ¿no? Un turismo que en realidad favorece el arraigo, favorece el desarrollo local, que favorece, bueno, lo que vengo planteando, esto de estar mejor en el lugar en donde yo vivo y desde ese lugar ser una sana comunidad anfitriona, cuidar mi entorno. Pero bueno, esto que suena así también bastante idílico y quizá bastante manual, en la práctica tiene un montón de dificultades y de complejidades, donde uno va tratando de ver cómo articula los juegos de intereses que siempre se producen en las comunidades, ¿no? Siempre hay
inconvenientes, dificultades, tensiones. Yo a veces digo también, exagerando, que a veces las comunidades locales quisieran, las que se dedican a la actividad turística, quisieran que los turistas mandaran el dinero por correo o por transferencia electrónica, pero no vinieran, porque en realidad el turismo genera una serie de distorsiones en las comunidades. En las más chicas se nota más, cosas que de pronto el residente local a veces no entiende, que el turismo es un factor de desarrollo, entiende que directa o indirectamente él vive de la actividad, pero al mismo tiempo le molesta el efecto inflacionario sobre los precios del supermercado que el turismo genera, los precios de alta temporada, le molesta hacer largas colas para cargar combustible en la estación de servicio, le molesta la, entre comillas, invasión de los espacios públicos. Quizá en una ciudad grande como Mar del Plata, a lo mejor no se percibe esto tanto, o sí, en lugares más chicos en los que me ha tocado estar, es muy notorio, ¿no? Es muy notorio cuando estamos en temporada alta, cómo se trastoca la vida local. Y bueno, un poco yo creo que el rol de los gestores públicos, sea de los secretarios de turismo locales, sea de las autoridades provinciales, sea incluso también de los referentes del sector privado, las cabezas de las cámaras de turismo, de las asociaciones, es un poco ir como respondiendo a esta interpelación que a veces la sociedad hace respecto a cómo congeniar una actividad económica que tiene un montón de cosas muy favorables y positivas con ese cambio de la dinámica local, ¿no? Porque bueno, si a donde, qué sé yo, por ejemplo, en la ciudad que hay una fábrica de automóviles, bueno, la fábrica funciona ahí como en el parque industrial del lugar, pero en general no se me meten extraños en el patio trasero de mi casa, ¿no? Entonces, en el turismo eso un poco pasa, y hay que saber administrar esa situación. Y para que eso pase, es donde, bueno, yo creo que la planificación juega un gran papel, ¿no? Es decir, que la planificación como esta manera de ir creando escenarios, yo digo, la planificación es ese diseño del cómo queremos que el futuro sea, que nunca va a salir como lo imaginamos, pero siempre podemos lograr estar un poco más cerca si lo contemplamos, si lo prevemos, si compartimos una visión y lo diseñamos y trabajamos en función de eso. Entonces, bueno, la planificación como herramienta de la política me parece que es como la gran herramienta, ¿no? Después, una vez planificado, la otra gran herramienta, la otra cara de la moneda es, como yo decía, la gestión, ¿no? O sea, hay que planificar y después hay que gestionar lo que se planificó, y para poder gestionar hay que coordinar con muchos actores dentro de los mismos sectores públicos, coordinar con los privados, coordinar con otros ámbitos de la sociedad. Así que bueno, me ha tocado un poco tener como distintos tipos de roles, desde los roles más operativos a escala local, donde uno hoy de hecho se ve mucho. Yo de mis funciones de subsecretaría acá en Neuquén, interactuamos mucho con los secretarios de turismo locales, y los secretarios locales son, la primer trinchera, ¿no? El municipio es la primer trinchera donde las complicaciones que hoy, la situación de aislamiento social está generando en los emprendimientos, en los prestadores de servicios y demás, bueno, repercuten ahí. Entonces, el rol local, que por suerte en nuestra provincia de Neuquén, pero sé que en la mayoría de los lugares del país hoy, por suerte, muchos de los lugares de gestión pública a nivel local están ocupados por los profesionales en turismo. Esto también es digamos, nuevo de los últimos 10 o 15 años, ¿no? Antes los cargos de secretario de turismo eran más moneda de cambio de favor político para un participante de una alianza que me había permitido llegar a la intendencia local, y hoy ese secretario de turismo casi nadie admite que no sea un licenciado en turismo, o un técnico en turismo, o alguien con formación en la materia. Entonces yo creo que es muy bueno, porque eso quiere decir que ese nivel de formación que ustedes como estudiantes están
accediendo ahora, creo que es reconocido por las autoridades políticas, y de alguna manera uno también tiene que aprender cómo a convivir con esa situación, ¿no? En el sentido de decir, bueno, articular las necesidades de la política en sí, las necesidades de la sociedad y la visión que uno como técnico y profesional trae, ¿no? Es decir, un poco amalgamar todo eso para sacar el mejor producto y que la decisión que uno tome le sirva a la política, le sirva a la sociedad y respete lo más posible los planteos o los criterios técnicos que podamos tener respecto a algo. Y en ese sentido, bueno, contaba por un lado lo que fue la experiencia a nivel de gestor local, que está muy cerca de los actores del sistema turístico, acompañándolos. Lo que es en el nivel, digamos, provincial, que permite jugar un poco con los territorios, cómo los territorios se articulan entre sí, cómo se complementan distintos tipos de ofertas dentro de la provincia, cuáles son los atributos que uno de la provincia quiere poner en valor como para competir o complementarse con otros destinos, cómo resuelve los temas de infraestructura pública, de conectividad, de calidad en los servicios, de fiscalización. Y después en el nivel, en lo que me tocó a mí, por lo menos en el nivel nacional y en el nivel federal, ahí tuve la suerte de poder ver más claro cómo uno puede desde la planificación, poniendo énfasis en lo diverso de los territorios. La verdad que nosotros tenemos un país increíble con un montón no solamente de atractivos, sino un montón de características de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, de identidades, de gastronomía, de hábitos, de música. Entonces, bueno, todo eso, de alguna manera, tratar de ordenarlo, de congeniarlo, de ponerlo en valor y de poder darle un norte a través de la herramienta de un plan. Y eso, la verdad que, en mi experiencia al menos, solo es posible en la medida que uno lo construye de manera participativa, ¿no? y de diálogo, y va como construyendo en un ida y vuelta, que eso es el concepto del diálogo, ¿no? Va como refinando y mejorando el pensamiento de lo que cree que hay que hacer en relación a determinadas cuestiones de la política turística, y en función de eso va como construyendo ciertos consensos que deseablemente se terminarían convirtiendo en una política de Estado o en políticas de Estado, ¿no? Política de Estado como consensos o acuerdos o decisiones más estratégicas que puedan ir más allá de las coyunturas de recambio institucional o de recambios de gobierno. No es fácil. Nosotros tenemos también como este hábito de que el gobierno que llega, no importa el signo político, le cuesta mucho identificar las políticas que hay que poner en valor y que requieren continuidad, y se cree que el mundo empieza cuando el gobernante o el equipo de gobierno de turno llega. Y en eso, bueno, el turismo no escapa, pero también es cierto que en el turismo hay muchos actores institucionales a través de las cámaras, del mundo académico, incluso de muchos gestores públicos que ya hace muchos años que estamos como participando en distintos ámbitos, que nos han permitido tratar de mantener como una cierta coherencia, una cierta consistencia en hacia dónde ir en materia de actividad del turismo. Así que bueno, hoy, y por ahí con esto cierro esta parte inicial, que fui como entremezclando una cosa con otra, así que después ustedes me dicen en qué quieren que ponga énfasis o qué quieren más que les cuente. Hoy nos vuelve a desafiar un poco el entorno. Nosotros somos de una provincia donde tuvimos en 2011 un volcán, que en uno de los destinos turísticos más lindos de nuestra provincia, que es Villa La Angostura, la dejó prácticamente inmovilizada por casi 6 meses, y después tuvo 2 de las mejores temporadas de su
de su historia, pero en ese caso, como estamos analizando hoy lo que pasa en función de la pandemia, la demanda estaba, lo que no teníamos era oferta, y hasta que no pudimos resolver el tema del funcionamiento del sistema turístico en la villa, la oferta no pudo estar. El problema es que hoy la oferta está, lo que no tenemos es demanda, ¿no? Porque la demanda no está pudiendo moverse, no está pudiendo desplazarse, y aparte estamos en una cuestión de la cual nadie en primera instancia puede escapar, porque está todo el globo atravesado por el tema del coronavirus. Entonces, en ese sentido, nuestro sector es de los más complejos, ¿no? Porque sin entrar por ahí en algunos comentarios respecto a si el papel, digamos, si el turismo jugó algún papel en cuanto a llevar el virus de un lugar a otro, la verdad es que hoy por hoy el mundo es un mundo totalmente interconectado y es un mundo que se mueve de manera permanente, con lo cual era inevitable que esto iba a suceder de esta manera. El tema es cómo pensamos, aparte fuimos de las primeras actividades que hubo que restringir, cómo podemos hacer para poder empezar en esta nueva realidad, encontrar, darle sentido a todos los emprendedores, todos los empresarios, todos los prestadores de servicios, todos los gestores que tienen que ver con el turismo, esta nueva realidad que aparte todavía no sabemos cómo va a ser, ¿no? Que todavía está como en movimiento esa nueva realidad. Así que bueno, hasta acá la primera parte, Jorge, Janine, díganme ustedes si quieren que ponga énfasis en alguna parte en especial, o bueno, ustedes me cuentan. Sí, bárbara la presentación, por lo menos me gustó. Sí, por ahí en función de tu experiencia, en función del FEDS, inclusive esto que comentaste y yo desconocía, digamos que en la primera parte te agarra desde el lado del municipio, entonces tenés un nivel de participación respecto del plan, y después terminás, digamos, ya en la fase de implementación, digamos, trabajando adentro del plan y con con dos de las actualizaciones. Tu vínculo como profesional para con un caso específico como fue el FEDS, y algunos comentarios generales o algunas consideraciones, sobre todo a tener en cuenta, decir, bueno, a ver, ¿qué le diría Germán al Germán estudiante, ¿no? El Germán hoy con experiencia, al Germán estudiante respecto de qué cosas debiera tener en cuenta y demás, ¿no? Son varias preguntas en una, digamos. Dale. Bueno, la verdad que fue una experiencia, a ver, digo, vamos a contextualizar. En el año, el plan se comienza a elaborar en el año 2004 y se termina en el año 2005. Esto tiene dos elementos que son muy importantes. La primera es, Argentina, antes del FEDS, no había tenido ningún plan estratégico de turismo. Sí había tenido planes de marketing, planes de promoción, algún plan de desarrollo puntual, pero nunca había tenido una planificación estratégica del turismo concebido con todas las características que la actividad tiene. Y la segunda cuestión es que tampoco tenía una ley, no había una ley nacional de turismo, y es la ley la que de alguna manera manda que se haga un plan. Así que a mí me tocó como formar parte de ese inicio de cosas, ¿no? Que siempre tiene como una cosa más mágica en cuanto al entusiasmo que te provoca estar siendo como parte fundacional de una situación. La ley primero en el 2004 y después la elaboración del plan. Y en ese entusiasmo yo creo que se pudieron aportar y reconciliar un montón de cosas, aportes desde lo profesional, de quienes tenían formación en turismo o formación en otro tipo de
las disciplinas con las que uno interactúa, ¿no? Arquitectos, geógrafos, economistas. Eso fue muy, muy, muy rico. Y después el poder ver a lo largo del tiempo que la herramienta, el instrumento plan se sostenía y de alguna manera era como esperado que eso siguiera vivo, ¿no? Eso fue, imagínense que nosotros, la reglamentación de la ley dice que la actualización del plan hay que hacerla cada 3 años, la primera nos llevó un poco más, nos llevó casi 6 años, el plan fue el 2005, lo terminamos la actualización la primera en 2011, pero después pudimos cumplir con los 3 años al 2015. Y después cuando cambia la gestión de gobierno en 2015 pasa algo interesante también, que es que en realidad lo que cambia es, y sin entrar en tener que hacer un juicio de valor, pero digo, lo que cambia es la concepción de fondo respecto a la planificación. Entonces, el sesgo de planificación con el cual está hecho el FETS, que tiene que ver con lo participativo, con lo territorial, con lo estratégico, se deja de lado y se pone más énfasis en una planificación que yo diría más de sesgo empresarial, ¿no? Más de objetivo-resultado, más de corto plazo, más de relación de costo-beneficio. Bueno, es por eso que hoy se percibe como que hay una especie de hueco entre lo que fue el FETS históricamente y el periodo de gestión 2015-2019, que en realidad como herramienta lo que tuvo es un plan de metas, es un plan de gestión, pero que justamente lo que pone en evidencia es hacia dónde iba un poco la mirada de quienes estaban en funciones en el gobierno en ese momento. Y hoy nuevamente está como muy activo, porque yo veo que me vienen de varios lados consultas y preguntas, y está como la intención de volver a retomar esta idea de una planificación más estratégica a partir de consensos, a partir de integraciones, a partir de reconocer las identidades territoriales, pero también tener una visión integral como país. En ese sentido, y para por ahí los chicos, los futuros colegas que estén interesados en lo que tiene que ver con el mundo de la planificación o el mundo de la gestión pública, yo creo que hay como un espacio de mucha oportunidad de participación, de aportar ideas nuevas, de empezar a reconciliar conceptos. Yo creo que el plan digamos, lo que es el concepto de sustentabilidad, que es como uno de los ejes transversales del plan, pero otro eje que está incluso en la ley, que es el de la competitividad, hoy yo le pondría un gran signo de pregunta, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es hoy ser competitivo? ¿Qué es hoy ser sustentable? Y yo creo que en eso todos ustedes, los futuros graduados de estos años, van a tener por ahí una mirada más fresca, más renovada, más actualizada de algunas cosas que la verdad que creo que es una gran oportunidad para quienes tengan interés de poder intervenir en eso, ¿no? Porque me parece que más allá de distintos sesgos o matices o perfiles, la planificación va a seguir siendo una herramienta muy fuerte de la gestión pública. No es casual que en lo que está pasando a nivel del manejo de la situación de la pandemia, toda la información que uno ve que va sacando el Ministerio de Salud tiene mucho que ver con cómo se tomó una decisión estratégica respecto a gestionar la curva de la pandemia, ¿no? Y bueno, y eso no fue, digamos, a diferencia de por ahí otros sitios, otros países, entonces hubo una especie más de laissez-faire, dejo que las cosas vayan sucediendo y después veo cómo intervengo, ¿no? Acá hubo un análisis, hubo una decisión estratégica que se tomó, que digamos, conceptualmente fue esto de aplanar la curva, es decir, de estirar lo más posible en el tiempo la cantidad de contagios, y lo traigo a colación porque es un ejemplo de cómo desde una planificación pública uno puede modificar en el futuro las realidades, ¿no? Nosotros en el turismo, por suerte, en general damos con temas un poco más amigables que los temas de salud, pero en última instancia también cómo uno elige
el diseño del futuro de un territorio, de una comunidad, de una sociedad, y qué papel va a jugar el turismo ahí adentro, para mí sigue siendo, bueno, porque es lo que a mí me gusta, ¿no? Pero sigue siendo para mí un tema central respecto a cómo nosotros como formados en la materia, obviamente, insisto con esto, a lo que les interesa esa parte, podemos realmente jugar un papel poniendo en valor todo lo técnico que podamos haber aprendido a lo largo de la carrera, y después, bueno, tomando la decisión de meterse un poco en el barro, por decirlo de alguna manera, y tratar de ver cómo uno puede llevar a la práctica esas ideas que aprendió y ideas en las que cree, ¿no? Yo, en mi caso, creo que se me hubiera hecho muy difícil sostener determinados conceptos si no estuviera como incorporado en cómo yo pienso, ¿no? Como este tema que planteaba hace un rato, decir, bueno, para mí no hay desarrollo turístico a costa del desarrollo local. Para mí hay desarrollo local que provee las condiciones de un desarrollo turístico. O sea, yo en una comunidad turística puedo hacer cloacas pensando en darle buena calidad sanitaria a los hoteles, pero en primera instancia las pienso porque quiero que mi comunidad tenga los servicios sanitarios que requiere, y al mismo tiempo logro la mejora de una calidad de servicio para los prestadores turísticos. Así que la verdad que la experiencia del plan, por los comentarios que me han llegado, está a punto de volver a darse algún tipo de espacio o de proceso participativo, así que ojalá algunos de ustedes, o muchos de ustedes, desde el ámbito que sea, puedan intervenir y puedan participar si es algo que les atrae, que les interesa. Sí, el plan, de hecho, se puede participar y fueron muchísima la cantidad de actores que participaron en las distintas actualizaciones desde distintos lugares. Y acá va un punto que tiene que ver con los conflictos de intereses. Como participaste desde adentro en 2 de las actualizaciones, en otro vos eras uno de los intereses, digamos, ¿no? en tu primera participación. ¿Cómo se manejó? ¿Cómo viste ese conflicto de intereses en las distintas regiones? ¿O qué estrategias ustedes por ahí aplicaban o habían de aplicar en función de generar algunos consensos cuando lo que uno se está planteando es un plan de desarrollo estratégico de turismo de un país con un territorio como el que es de Argentina? Suena como muy ambicioso, digamos, ¿no? Mirá, bueno, lo que vos me estabas consultando me retrotrajo cuando estábamos haciendo la actualización en 2011. Hicimos un encuentro de equipos técnicos regionales. Nosotros, el país a nivel turístico está organizado en 6 regiones, son el norte, litoral, la Patagonia, Buenos Aires, Córdoba y Cuyo. Habíamos estado en cada una de las regiones articulando equipos técnicos realmente excelentes, muchos colegas nuestros que en cada uno de los organismos provinciales están. Hicimos un encuentro de todos esos equipos técnicos, éramos como 200 personas, en el hotel de Embalse, dentro de las unidades turísticas que administra el Ministerio de Turismo. Como que nos encerramos ahí, tipo uno de esos, como hacen a veces las compañías que se encierran con todos sus equipos y están 2 días que no salgan de ningún lado. Estábamos encerrados ahí y teníamos que discutir. Para los que conocen el plan o lo han visto, hay como unos mapas muy famosos que están llenos de flechas y de puertas y demás, ¿no? Entonces, lo que había que lograr era articular cómo iba a quedar el nuevo mapa. Entonces, lo que estábamos haciendo era, un poco lo que vos planteás, Jorge, estábamos poniendo sobre la mesa cómo íbamos a jugar los distintos intereses respecto al ordenamiento del territorio. Entonces, para dar un ejemplo claro, si la flecha en la provincia de Santa Fe del área de desarrollo en el tiempo 1, o sea, el primer tiempo, incluía, voy a dar un ejemplo que no es así, pero incluía Cañada de Gómez o no.
Y eso implicaba que yo le pospusiera a Cañada de Gómez al tiempo 2 del plan de desarrollo, y que iba a empezar 4 años después, y posponerle toda su cuestión de la priorización en materia de inversión pública, la priorización en materia de desarrollo y demás, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como vos decís, es un país muy grande, muy extenso, los recursos siempre son escasos y uno tiene que articular y negociar de qué manera establece las prioridades. Y ahí, la verdad que, por suerte, jugó mucho lo técnico, ¿no? O sea, jugó mucho el análisis de entender que había cuestiones secuenciales de desarrollos de conectividad, de desarrollos de producto, de cómo el desarrollo de un destino en primera instancia iba a apalancar en un segundo momento el del segundo, cómo los técnicos tuvieron que interpretar las propias demandas políticas de sus ministros, de sus gobernadores, de muchos intendentes, para ver por qué determinado espacio iba a quedar en un tiempo 2 o en un tiempo 3, o a lo mejor no quedaba en ningún espacio, porque también el plan federal, de alguna manera, es el plan que interpreta la mirada estratégica de desarrollo del turismo a nivel país, pero eso no obstaculiza que la provincia tenga una mirada complementaria y que no solamente refuerce los espacios que yo identifico a nivel del plan como país, y elija otros más, y desde la provincia los acompañe, o los municipios digan, bueno, más allá de que yo figure en el tiempo 2, igualmente voy a empezar a hacer cosas vinculadas al tiempo 1. Entonces yo creo que ahí fueron 2 días y medio intensos, donde digamos, nos quedábamos en el mismo hotel, comíamos, dormíamos, son igual que los hoteles que están en Chapadmalal, pero estos están en Córdoba. Y realmente salimos todos súper conformes de haber encontrado un equilibrio entre la necesidad política porque todo el mundo se quiere ver, ¿no? O sea, cada intendente, cada gestor local quiere que su lugar esté y esté en el primer lugar y reciba, si es posible, todas las inversiones y toda la promoción y todo el desarrollo. Y la verdad que, aparte de que eso es falaz, porque no se puede hacer, muchas veces hay como una coherencia que el desarrollo va planteándonos para que de alguna manera una cosa lleve a la otra de manera más natural, ¿no? Y todo eso se pudo ordenar, y bueno, y se hizo un nuevo mapa que actualizó el mapa original del 2015, que dicho sea de paso, tendría que volverse a mirar en esta próxima actualización si es que se hace, y yo creo que ahí sirvió mucho el tener una mirada técnica, digamos, una mirada profesional. En algunos casos se daba este tipo de situaciones que uno sabe que son así y se comprende, si dice, mira, sí, todo lo que vos quieras, pero no le puedo decir al intendente de XXX que no va a estar en el tiempo 1. Y bueno, se ponía en el tiempo 1, digamos. Esto también es importante que se sepa, porque de alguna manera de eso se trata los juegos de intereses, ¿no? Los juegos de intereses tienen que ver con cómo siempre hay juego de intereses. Nunca hay nada que no impacte o que no genere un tire y afloja entre distintos sectores de una comunidad, entre los desarrolladores inmobiliarios por un lado y los ecologistas por el otro, o desde el intendente que tiene determinada lectura política de necesidad coyuntural de reelección, a una mirada de desarrollo de largo plazo. Esto está siempre, digamos, el tema es cómo nosotros, con todo el bagaje técnico que tengamos y con el ejercicio que podemos ir haciendo en la gestión, vamos como ecualizando esas situaciones para que todo el mundo sienta que ganó un poco y el resultado general sea no a lo mejor el óptimo si hubiera tomado una sola variable, por ejemplo lo técnico, pero sea el óptimo realizable, ¿no? Esto un poco como la teoría de los juegos de Nash, ¿no? O sea, uno tiene que ir articulando el mejor óptimo, que por lo general no es el mejor si yo hiciera una experiencia de laboratorio, ¿no? Uno dice, bueno, porque a veces uno cuando sale de la facultad imagina que va a poner en marcha todo a la perfección lo que aprendió gracias a la cátedra, a todas las cátedras, a los libros y qué sé yo, y se da a los 15 días el primer frontazo de que el intendente o intendenta o el referente político del ámbito donde va, le dice, no, flaco, esto no es así. Nosotros acá vamos a hacer
parrillitas al lado de la costanera para que la gente venga a hacer asado. Porque si no, pero ¿sabe qué? En realidad tenemos que hacer así, vamos a hacer una costanera para que los turistas, no. Porque a mí yo en la campaña me comprometí a hacer parrillitas al lado de la costanera. Y uno termina haciendo parrillitas al lado de la costanera, simpáticas, que a los turistas les sirven, no en toda la costanera, y la pone en valor con alguna otra cosa, y todo el mundo contento, digamos. Pero esto contado así, casi simpático, bueno, no es tan fácil, pero si uno tiene clara la mirada, y por el otro lado tiene clara la importancia que tiene el hecho de coordinar, de articular, de escuchar. Yo creo que lo de tener escucha empática, y realmente escuchar al otro y entenderle sus intereses y de dónde lo plantea, y eso permite a veces resolver un montón de cosas con alternativas superadoras que, bueno, que de alguna manera permitan que la rueda siga girando, ¿no? Es decir, yo por ahí otro de los ejemplos que siempre doy en las clases, digo, siempre en general, o por lo menos lo que me ha tocado a mí, uno avanza, pero como avanza el corte de un serrucho, ¿no? Bien, cuando alguien serrucha algo, va para adelante, pero vuelve hacia atrás, el serrucho va y vuelve, termina cortando, pero no va siempre en una única línea, ¿no? O sea, tiene que retroceder a veces, ceder algunas cosas, tomar impulso y avanzar sobre otras, y a la larga los resultados aparecen. Ahí en esto me sigo hasta imaginando las reuniones en Río Tercero, la conformación del equipo, por lo menos de parte del ministerio. ¿Había algún psicólogo social, algún sociólogo, algún boxeador? ¿Cómo está conformado eso? Vos sabés que en realidad sí, mi partener de toda la primera etapa, yo tomé la coordinación del FETS en 2008 y la tuve hasta el 2015, 7 años. Los primeros 4 años, incluida la actualización del 2011, mi partener colega es una psicóloga, que es una amiga, es una psicóloga con formación en psicología empresarial, en todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas dentro de las instituciones, dentro de las empresas. Así que no es un tema menor, para nada, digamos. Y de hecho, en el equipo de la segunda etapa, no pude tener a una psicóloga, sí tuve una socióloga, que me sirvió para otras cosas, pero realmente yo digo, mucho de lo, porque hay mucho de lo humano entremezclado, ¿no? En todas las actividades, pero en la nuestra se nota todo el tiempo, digamos, lo que tiene que ver con conciliar las miradas. Nosotros tenemos mucho emprendedor, mucho empresario que no tiene formación profesional en turismo, ¿no? O sea, que eligió participar de alguna actividad del turismo, primero porque pareciera que el turismo tiene como una baja barrera de entrada, desde el punto de vista de que si yo fui turista alguna vez y fui a un hotel, puedo poner un hotel, no debe haber mucha diferencia entre haber ido yo al hotel y ser dueño de un hotel, que la hay, claramente, pero bueno, en la percepción por ahí no. Entonces eso a veces genera que uno cuando tiene que articular el diálogo con los referentes empresariales de un destino turístico y demás, tiene que apelar a un montón de otros elementos más allá de lo argumental técnico, ¿no? Y ahí a veces la psicóloga, más que el boxeador, venía bien, sí. Pero sí, vos pusiste bien el ojo en un componente que realmente nosotros le dimos importancia desde el comienzo, porque sabíamos que iba a haber que generar un montón de acuerdos y de consensos que a veces pasaban más por la empatía que por la comprensión técnica de que tal cosa estaba bien o estaba mal, ¿no? Pero bueno, se dio así. Bien. El resto del equipo, si quiere alguno hacer una pregunta también, o los chicos, obviamente, no sé si en el chat, si vos, Janina, estás leyendo, si alguno por ahí también hace alguna pregunta, más que bienvenida. ¿Cómo ves? Justamente Nati había escrito por si alguien quiere hacer una consulta. Grande, Nati.
Yo pensaba consultarte, Germán, ¿cómo ves también el tema que a veces desde lo turístico, desde el rol del profesional en turismo, no tomamos tan en cuenta, que tiene que ver con el aspecto de la recreación en el marco de la planificación? Porque uno siempre apunta, ¿no?, a esto del movimiento, del flujo turístico, pero a veces nos olvidamos de la parte recreativa. Sí, yo coincido con vos, de hecho, como, 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 como tiene que ver también con la invitación que ustedes me hicieron, me puse a pensar que en realidad cuando empecé la facultad, mi primer curso fue un curso de recreación. No sé si les pasa a todos en general, mi primer curso fue, es más, un curso de 101 técnicas de recreación, ¿no? Entonces, después yo, digamos, en lo personal y porque son los temas que me gustan, siempre me fui volcando más a lo estratégico, pero permanentemente veo que en esta situación del consumo real que los turistas barra recreacionistas hacen, hay un montón de cuestiones vinculadas a lo recreativo que por lo menos en general a veces no se le prestan tanta atención. Y tiene que ver con bueno, esta cosa que también, no sé si tu pregunta iba un poco por esto que voy a plantear, pero digo, con esta idea también de algunos teóricos de nuestra actividad del turista real consumidor potencial, ¿no? O sea, tengo el turista allá, hice un montón de esfuerzo para atraerlo, le promoví mi destino, etcétera, etcétera, y después la oferta recreativa que tengo, tanto la oferta recreativa para el residente, digo, pero la oferta recreativa que tengo para darle al turista es muy poca. Y a veces no tenemos nosotros como un énfasis, o por lo menos de lo que yo conozco, un énfasis tan importante o tan fuerte en poner en valor todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el aprovechamiento de las actividades en el lugar en donde estoy. Entonces, en ese sentido, la verdad es que más en el contexto que estamos hoy, ¿no? En el contexto que estamos hoy, estamos pensando en que la recuperación del mundo de los viajes va a venir de un turismo de cercanía, un turismo intraprovincial, un turismo de poco tiempo, salidas de por el día, salidas recreativas. Entonces, en ese sentido, nosotros acá, donde yo vivo, en Neuquén, que es una ciudad grande, es una ciudad que tiene casi 400.000 habitantes, que está en la confluencia de dos ríos, y en donde recién hace 4 o 5 años empezó a haber una oferta recreativa, turístico-recreativa, de navegación en el río, kayak, recorrido en botes y demás, hace 4 o 5 años. Y nosotros tenemos una facultad de turismo hace 50 años, 40 y pico de años. Entonces digo, me parece una buena observación la que vos hacés porque hay un montón de factores vinculados a lo recreativo, aún ordenado desde la planificación, claramente, que por ahí no lo ponemos, nos vamos más a cosas de lo macro y perdemos de vista eso, ¿no? Germán, yo te quería preguntar, ¿por qué crees que hay tantos planes de turismo que no se llegan a implementar o que se implementan con dificultad? Porque hay mucho desarrollo de la formulación de planes a lo largo de todo el país de distintas escalas, pero después vemos que se dificulta implementarlos o que no tienen continuidad en el tiempo. Un poco vos introdujiste cuando nos comentabas las cuestiones políticas, pero bueno, también pasa por otros factores. ¿Vos cuáles crees que son? La verdad que sí, yo creo que es uno de los grandes temas de la planificación. Yo, en realidad, hice mi tesis de maestría basada en las instituciones de gobernanza de Villa Langostura. Cómo funcionaban las instituciones de gobernanza y cómo habían restringido o dinamizado el desarrollo turístico según su intervención. ¿A qué voy con esto? Digo, me parece que mucho de lo que tiene que ver con gestionar la planificación tiene que ver con la institucionalidad que existe en el lugar para llevarla adelante. Institucionalidad no digo solamente la Secretaría de Turismo del lugar, digo las asociaciones empresarias, digo consejos locales de planificación o consejos locales de turismo o entes de turismo, o yo
en la medida que esos ámbitos tengan una institucionalidad fuerte, sean reconocidos por las autoridades locales, hayan participado de la gestión de un plan, lo sientan al plan como propio, digamos, tiene mejores chances de tener continuidad, no es que lo tenés asegurado. De no existir eso es casi imposible, porque va a ser el plan de la gestión de fulanito, y cuando venga menganito va a decir o que va a ser otro plan, o que no le va a dar continuidad a ese plan. Entonces, esas instituciones en donde muchos de los participantes, sobre todo cuando son ámbitos mixtos, ¿no? Muchos de los participantes van a tener continuidad más allá de las coyunturas de recambio públicas, o sea, termina el mandato un intendente y viene otro intendente, pero por ahí el presidente de las cámaras o de la asociación siguieron siendo los mismos, entonces permiten poner en valor o defender o reconsiderar o articular con los nuevos gestores públicos de la actividad, che, mirá, nosotros hicimos este plan, lo hicimos entre todos, participamos todos, buenísimo, vos te toca hacerte cargo del gobierno local, pero nosotros seguimos convencidos de esto, o queremos cambiar algunas cosas, pero no, digamos, claramente los planes son herramientas flexibles y dinámicas que se van cambiando. Yo creo que la pregunta es a veces más de abandonar un rumbo o cambiar un rumbo que uno cree o que uno logró consensuar una visión compartida, un posicionamiento estratégico, digamos, que cuesta mucho tiempo, cuesta mucho esfuerzo, cuesta mucho llegar a ese acuerdo y sostenerlo para que de pronto en 2 años estés empezando de vuelta respecto a algo, ¿no? Pero bueno, sí, tenemos muchos casos de planes o que se construyeron como documentos técnicos que están muy lindos y que yo siempre digo sirven como para poner como suplemento la pata de la mesa, de alguna mesa, cuando te queda una pata media renga, hay gente que lo usa para eso, pero para más nada, digamos. Pero también hay situaciones en donde los planes tienen mucho consenso, tienen un buen primer inicio de gestión, y después no se sostienen en el tiempo. Incluso parte de esa institucionalidad que yo digo, es institucionalidad respaldada con recursos. A veces son recursos técnicos, a veces son recursos financieros, digamos, porque también si no queda en lo declamativo y a la hora de que uno quiere llevar a la gestión determinadas cuestiones, resulta que no forma parte de la prioridad o que no... Esto, por ejemplo, pone en análisis temas como las tasas locales, ¿no? Ustedes que ya saben, San Carlos de Bariloche cobra una tasa, una ecotasa, causó muchísima resistencia al comienzo, y hoy yo creo que el pensamiento es mucho más favorable por cómo se administró, por cómo hubo una afectación específica de esos fondos para los objetivos que el Emprotur de San Carlos de Bariloche tiene. No estoy planteando que tenga que hacerse o que no tenga que hacerse, digo, a ellos lo pensaron, lo debatieron, lo pusieron, y hoy por hoy les funciona. La Ciudad de Buenos Aires está pensando en cobrarle una tasa, creo que se llama tasa de paisaje urbano, a los turistas internacionales, canalizado a través de los hoteles obviamente se resisten, no es significativo en el gasto turístico total, creo que es $1 por estadía, pero en eso también me parece que tenemos que ser muy responsables en cuanto a que toda política pública, como toda gestión, requiere recursos para llevarse a la práctica. No estoy seguro si esa es la fuente de financiamiento u otra, o esa más otra, pero lo que no podemos hacer es decir que eso no va a estar. Entonces a veces también otro motivo de que los planes fracasan es que quedan como buenos documentos técnicos, pero nadie pensó que va a haber que financiarlos, ¿no? Eso como las campañas de promoción, que las diseño me quedan buenísimas, qué sé yo, pero cuando las vas a costear y te das cuenta de lo que vas a tener que invertir, elegís reimprimir un folleto viejo que tenías de antes, porque bueno... pero todo esto me parece que forma parte de esto que charlábamos hace un rato, de gestionar lo público, o lo público turístico, y de articular intereses, y de negociar, y de ir como incorporando. Yo esto lo puedo contar hoy porque
porque la mayoría de las cosas me fueron tocando en carne propia, no siempre las tenía las podía interpretar con la claridad que las interpreto hoy, pero bueno, de ese prueba y error, hoy uno ya sabe que ante determinadas situaciones tiene que resolver algunas cosas previas para pensar en generar, por ejemplo, el esfuerzo de un plan, de una planificación. Una pregunta que tiene que ver con tu paso por el ministerio. La ley prevé un consejo, o sea, la ley reconoce la transversalidad en el turismo, ¿no? Y previó un consejo interministerial para que actuara en el ministerio. ¿Cómo viste vos que eso funcionó, o si no funcionó? Y desconozco cuál es la actualidad, digamos, si existe, si sigue existiendo ahora, porque la ley sigue vigente, el consejo, y si no funcionó, si debiera funcionar, si lo ves de utilidad, y qué harías si tuvieras el ministerio a tu cargo, qué harías para que funcionara, ¿no? Sí, la ley contempla la creación de un Consejo Interministerial de Facilitación Turística. Es un consejo que integran todas las carteras de gobierno de la nación que tengan algún tipo de incumbencia vinculada con la actividad del turismo. Bueno, que por la interdisciplinaridad que nosotros tenemos son un montón, ¿no? Obras públicas, aeropuertos, fronteras, migraciones, aduana, bueno, un montón de deportes, cultura. La verdad es que en la práctica nunca funcionó. En la gestión anterior, en la gestión de Macri, cuando estaba Santos como secretario de Turismo, se puso en marcha y después fue como perdiendo energía. Desde lo conceptual está bien planteado, porque incluso plantea un nivel de subsecretario o superior para integrar ese comité, con lo cual uno piensa que un subsecretario articula las dos cosas, la visión más técnica con la visión política, o sea, no lo crea a nivel de los ministros, que sería casi imposible que se diera, porque hay un montón de otras prioridades que los ministros tienen, pero tampoco lo deja en un nivel solamente técnico, ¿no? Yo ahí creo que juegan dos cosas o tres cosas. La primera es que realmente la autoridad política, en este caso el presidente, respalde fuertemente que ese consejo exista. En la gestión de Macri, el consejo interministerial lo presidía el subsecretario general de la presidencia, que le reportaba al presidente, con lo cual había digamos, no lo presidía el ministro de Turismo, lo presidía alguien que le respondía al presidente. De ese lugar creo que fue un buen intento de que funcionara. La segunda cuestión es que realmente, más allá de la participación en el Consejo, después de las articulaciones que vos hagas en el Consejo, las contrapartes te respondan. Y ahí tenés un montón de situaciones. Nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo muy bueno con el Ministerio de Transporte para resolver un montón de cuestiones vinculadas al transporte turístico. Se logró habilitación de los vehículos 4x4 que salían de fábrica para llevar a los turistas, se logró una reapertura del registro de transporte turístico, se resolvió el tema de poder llevar en el mismo vehículo equipamiento, por ejemplo, para la gente que hace excursiones y tiene que llevar botes o bicis o lo que sea, antes tenía que llevarlo en otro vehículo, y todo eso se pudo resolver porque, aparte de la idea del Consejo Interministerial, había como una comprensión de las dos carteras de que era importante que se resolviera eso. Si me preguntás a mí, definitivamente, como lo dije creo que al comienzo, una parte
muy importante y totalmente sine qua non se puede llegar a gestionar una política pública es la función de coordinación. Entonces, en ese sentido, el Consejo Interministerial es una instancia de coordinación y a mí me parece que tiene que estar. Ojalá se pudiera reactivar ahora y aparte irle como consolidando en el tiempo, que ese consolidar básicamente viene de que cosas que se trabajan en el Consejo se resuelvan. Entonces, en la medida que uno ve que el Consejo es útil, lo va empoderando, ¿no? Si vos ves que un ámbito está creado y no te resuelve nada, solo se va como desgranando y perdiendo peso, ¿no? Esto sucede todo el tiempo en los ámbitos públicos. Buenísimo. Chicas, ¿alguno de los estudiantes? Pueden preguntar cualquier cosa, no, mire que me ha tocado. Me tocó en el Bolsón, me tocó acompañar a un intendente que es médico y que se contagió de hantavirus antes que yo fuera para allá. Y sobrevivió. Es uno de los pocos casos que después terminaban siendo casos de estudio para... Les cuento esto porque digo, situaciones te tocan en la Secretaría de Turismo de todo tipo, ¿no? Uno cree que también que sale medio como con el manual abajo del brazo y de pronto te encontrás resolviendo cosas muy del día a día y muy prácticas como qué pasaba en relación a cómo administrar una cuestión sanitaria. Hoy parece más natural hablar de eso, pero en general a los secretarios les toca un montón de situaciones por lo entre comillas, frágil que es la percepción que uno puede construir, o cómo perciben los turistas en relación a temas como la seguridad, ¿no? O cuestiones a veces de seguridad sobre las personas, digamos, hay un montón de elementos que también son, que se entremezclan con el romanticismo de las cosas lindas que están en la parte de turismo tienen, ¿no? Así que digo, bueno, esto porque si alguien quiere preguntar algo muy elemental, tampoco hay inconveniente. Y si no, bueno, quedo por supuesto a disposición para lo que ustedes quieran o necesiten de otro modo, ¿no? Yo no sé si hay alguno ahí, ¿no? Te iba a preguntar por digamos, la actualidad, las acciones que están llevando a cabo, casi te diría, no coronavirus mediante, sino que venían pensando en el arranque en función ahora sí de tu actualidad, digamos, de la provincia de Neuquén. Digamos, tanto a nivel de políticas que están o que pensaban llevar a cabo y que por ahí mejor el coronavirus los corrió, o respecto a cómo iban a llevar a cabo la planificación o cómo la están llevando a cabo. Sí. Bueno, Neuquén tiene una impronta de planificación en turismo histórica, eso creo que también está dado por la facultad. Nosotros tuvimos en la facultad, la Facultad de Turismo de acá del Comahue es una de las más viejas, creo que de las públicas, junto con la de Mar del Plata, debe ser de las más viejas. Así que siempre hubo un ejercicio de planificación que continúa. Y en esta instancia lo que estábamos haciendo era reforzar las cuestiones que tienen que ver con algunos ejes de trabajo que ya estaban dados, pero que son muy fuertes acá. Uno tiene que ver con el tema de las fiestas populares. Neuquén, a pesar de ser una provincia joven, tiene un montón de actividades y son muy sentidas las fiestas populares, así que hay todo un trabajo de generar claramente un producto en el que estamos al horno en este momento, pero bueno, generar todo un trabajo en esta lógica que yo les contaba antes, de que realmente impacte a nivel de desarrollo local lo que uno hace desde el turismo, estas fiestas o estas celebraciones que muchos de los pueblos de nuestra provincia tienen, irlos convirtiendo en un producto turístico, era una de las líneas de trabajo en las que estamos. Otra que tiene que ver con algo también que a mí me tocó desde la Nación estar impulsando y que tampoco es algo nuevo, pero que también tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy,
que es el tema de turismo de naturaleza, de todo lo que significa construir ofertas alrededor de la naturaleza, de los parques nacionales, de los parques provinciales, de las reservas locales, y en eso Neuquén tiene una oferta muy interesante, como muchas de las provincias argentinas, pero bueno, nosotros tenemos como mucho énfasis en el cuidado del ambiente también, y eso es una fortaleza que queríamos seguir como alentando. Y después otro tema que nos parecía importante también es cómo ir articulando. Ustedes saben que en la provincia de Neuquén está el famoso Vaca Muerta, que, bueno, no sé si todos saben, es un yacimiento de una modalidad de petróleo que se llama shale oil, que es en vez de estar el petróleo de manera líquida en una cavidad en la tierra, está como absorbido en una roca que funcionó como una esponja de mucho tiempo, y lo que hay que hacer es todo un tipo de intervención sobre la roca para obtener el petróleo. Y bueno, hay todo un interés alrededor de lo que tiene que ver con la producción de gas y petróleo y demás, que se hace de manera sumamente responsable y sustentable. Neuquén en eso también tiene como mucho énfasis en que todo lo que es de producción hidrocarburífera, que es la actividad más importante de la provincia, se haga con todos los estándares ambientales más elevados, digamos. Hacer de eso un aprovechamiento turístico también, porque todo el mundo cuando vas a algún lado decís, soy de Neuquén, de Vaca Muerta, dice, es como, para los que saben del tema, es como el Messi del fútbol, digamos, ¿no? Entonces, estábamos pensando en algún tipo de aprovechamiento con alguna modalidad de parque temático y demás, porque la verdad que nadie sabe cómo se extrae el petróleo, le encantaría hacerlo, le encantaría tomar parte de eso y participar, pero bueno, todo eso hoy está puesto en suspenso y estamos enfocados hoy en el armado de los protocolos de seguridad sanitaria para las actividades turísticas, particularmente para los centros de esquí, que es la actividad. Nosotros ahora estamos en baja temporada, con lo cual no se nota tanto la caída de la actividad, pero a partir de junio, julio, se reactivaría o estarían funcionando en un año normal los centros de esquí. Ahora no sabemos qué es lo que va a pasar, así que bueno, eso es lo que nos tiene más enfocados ahora, ¿no? Hubo no me acuerdo si estaba dentro del FES, pero sí hubo un programa en función de un sendero de trekking, de ir unificando senderos de trekking en Argentina, y si no me equivoco, la mayor porción de lo que estaba funcionando estaba dentro de la provincia de Neuquén, o debe estar entre Río Negro y Neuquén. Así es, sí. Ese es un proyecto que se llamó Huella Andina, que era un proyecto dentro de un proyecto mayor que se llamaba Senderos de Argentina. Ese proyecto fue muy bueno, después entró como en un impasse, y ahora en la última reunión que tuvimos del Consejo Provincial de Turismo nuestro, participaron los intendentes de los parques nacionales. Nosotros tenemos el Parque Nacional Lanín y el Nahuel Huapi, que compartimos con Río Negro, y la idea es recuperar esos senderos de largo recorrido para hacer el trekking. La verdad que es una modalidad digamos, de muy bajo impacto, de mucha facilidad de acceso, que nos permitiría incluso poner en valor una muy reconocida ruta que la provincia tiene, que es la ruta de los 7 lagos, que es la ruta que va de San Martín de los Andes a Villa Langostura. Así que bueno, lo tenemos como uno de los proyectos de reactivación en el marco de este que yo te decía de turismo naturaleza, una vez que podamos empezar a salirnos de la coyuntura, ¿no? Así que creo que Natalia estaba levantando la mano, ¿o no? No sé si era para hacer una pregunta. Sí. Quería hacer hincapié en algunas cositas que vos nombraste y que en nuestra cátedra son conceptos indispensables. En una parte de tu disertación hablaste sobre que la planificación es la gran herramienta de la política, ¿sí? Para llevar a cabo esta política se necesita de la gestión, y que la principal función de un buen gestor es la coordinación, ¿sí? Estoy de acuerdo en todo eso. Ahora mi pregunta
que tiene que ver más con, creo que muchos de los estudiantes se la deben estar haciendo, es que esto de coordinar entre diferentes actores dentro de una sociedad, ¿sí? Cuando uno le hace una pregunta de este estilo a los estudiantes, piensan en actores y bueno, piensan sector privado por un lado, sector público por el otro, como si el Estado fuera un solo actor, ¿sí? A mí me gustaría que vos por ahí ampliaras un poco más acerca de los distintos, la puja de intereses que hay dentro del mismo Estado y los distintos roles y actores que hay dentro de de este gran actor que vendría a ser el Estado. Totalmente. Sí, bueno, un poco algo de lo que había planteado Jorge en relación al comité interministerial tiene que ver con eso que vos planteás, Natalia, de que digamos, la función de coordinación es, en primera instancia, una función de coordinación dentro del sector público, pongámoslo a una escala local, ¿no? Son como las distintas áreas, los distintos secretarios que no solamente van como tratando de obtener la mayor porción del presupuesto anual para poder ejecutar la política del área que le toca, sino que a veces más complejo es, sin desmedro de que eso sea así, es que vaya en un mismo sentido, es decir, que una política de obras públicas esté alineada con una política de turismo y no que me termine generando un problema de circulación o de estacionamiento o de paisaje urbano porque no se tuvo en cuenta la mirada turística. Un ejemplo que a nosotros nos llevó muchos años a nivel de la provincia era convencer a Vialidad Provincial de que cuando pavimentara una ruta dejara un espacio para ciclovía. Y era, claro, a los ingenieros de vialidad no había manera de convencerlo de que por qué iban a extenderse 40 centímetros más de cinta asfáltica para que, perdón, yo hablo así, para que unos hippies en bicicleta fueran alrededor de la ruta de los 7 lagos. Bueno, también hace 20 años la discusión era una, o 15 años, hoy la discusión es otra. Claramente se ve que eso genera una contribución económica, de alguna manera la inversión pública, poniendo un poco más de participación de la inversión en la construcción de una ruta, permitía tener un producto turístico, ¿no? Y tener una ciclovía de 100 kilómetros alrededor de un paisaje espectacular. Bueno, esa negociación tiene todos los condimentos de lo que venimos hablando ahora. Por un lado, la fundamentación técnica que uno pueda dar, por otro lado, los datos numéricos que puedan justificar por qué es una buena inversión hacer una ciclovía al lado de una ruta. Pasa por el aval político de las autoridades que uno pueda tener, ¿no? Es decir, que tanto un gobernador, un intendente respalden la visión que uno le lleva. Pasa también por las cuestiones de sintonía entre las personas, ¿no? Un poco esto del rol del psicólogo que Jorge también hacía una mención antes. Pero bueno, todo eso combinado termina determinando la necesidad de que todos estemos de acuerdo en que hay que coordinar, ¿no? Yo creo que hoy eso está como más claro. Es como decir, bueno, che, mira, nos vamos a sentar a jugar este juego, y las reglas del juego estamos todos de acuerdo que son esas. Después yo voy a tratar de ganar y el otro va a tratar de ganarme a mí, y a veces podemos lograr, y en muchos casos se da una situación esta de ganar y que cada uno logre lo que quiere. Pero si no nos ponemos de acuerdo primero en las reglas de juego, es muy difícil que eso suceda. Yo creo que eso hoy, el turismo ya se ha ganado un espacio. Hace algún tiempo era más complejo. Hoy el turismo está sentado a la mesa de las decisiones tanto de un gobierno como de las cámaras empresariales. Entonces, hoy lo que hay que tener es más como la inteligencia de poder aprovechar e ir encontrando todos los argumentos que permitan en esa coordinación lograr que el otro vea el ángulo que yo le estoy planteando y de alguna manera lo pueda incorporar en lo que él hace, y viceversa.
El tema es que en general nosotros somos un sector que nos servimos mucho de los otros, o sea, necesitamos mucho o sea, tenemos mucho de lo que requerimos para dar bien nuestro servicio de lo que resuelven otros, ¿no? De un aeropuerto, de una ruta, de un sistema de salud, de una línea de comunicación, de una conectividad digital. Entonces, todo eso nos obliga a ser como los campeones de la coordinación. Estamos, digamos, obligados todo el tiempo a estar como yendo che, me enteré que están por hacer la obra de tal cosa, no se olviden que nosotros nos podrán hacer tal otra cuestión, tal otra. Pero bueno, ese juego está, pero yo por ahí, en lo que han sido los últimos años, cada vez me siento como más de igual a igual cuando uno habla estas cosas, ¿no? De hecho, nosotros hoy en Neuquén tenemos un Ministerio de Turismo solo, ¿no? O sea, tenemos una ministra, que es también una colega, Marisa, digamos, y está en el mismo rango del resto de todos los otros ministros, digamos, y debate las políticas públicas en general con todos los otros ministros, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya hay muchas de las provincias argentinas que lo tienen. Y a nivel nacional está también, bueno, hoy la cartera de turismo está con la de deportes, pero sigue habiendo un Ministerio de Turismo, ¿no? Pero bueno, el juego de intereses está, las pujas están, pero yo creo que hoy estamos en una situación de mayor consideración respecto a lo que el turismo contribuye en muchas de las dimensiones, en la económica, en la social, en la de inclusión y demás, entonces se nos tiene más en cuenta, ¿no? Hay una estudiante que hizo una consulta en el chat. Bueno. Se llama Antonella y puso: yo quería preguntar con respecto a la revisión del plan, ¿qué aspectos notaban que con el tiempo estaban débiles para una futura retroalimentación? Buenísimo. Muy buena pregunta, Antonella. Mirá, yo creo que a pesar de que el Plan Federal, el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, yo creo que la dimensión de sustentabilidad era una pata débil del plan. En los planteos que hicimos el último tiempo, todo lo que tiene que ver con los ODS y el cumplimiento de las metas de los 17 objetivos del desarrollo sustentable, está mucho más claro, es un consenso global con un montón de matices y demás, pero me parece que es un consenso global respecto a la agenda mundial de la sustentabilidad. Hoy me parece que la dimensión de la sustentabilidad tendría que estar formando parte mucho más explícitamente del ADN de cualquier plan. Porque incluso eso atraviesa la dimensión de lo económico, de las modalidades de desarrollo, del cuidado de los recursos. Así que creo que en lo que más pondría énfasis por ahí es en esa parte, ¿no? En cómo los diseños de los territorios, de las líneas de producto, etcétera, etcétera, están alineadas con una agenda de desarrollo sustentable que hoy es la de los ODS. El día de mañana, si hay otra, será otra, pero hoy es esa. ¿Alguien más tiene una consulta? Ahí Como hay están. otra consulta, yo quería consultarte, Juan, ¿cómo rescatarías vos el valor de la planificación en contextos tan cambiantes, incluso con cambios tan abruptos como estos, o aún así, en casos de cambios tan abruptos? Yo, por ahí cuando me toca hablar un poco de lo de la planificación o de dar clases o eso, digo que muchas veces uno tiene que planificar como por ahí para los más grandes, Jorge me va a entender, como los músicos de jazz cuando zapan. O sea, los músicos de jazz que se juntan, ¿no? Y empieza uno a tocar un poquito, otro toca otro poquito, y qué sé yo,
y de pronto salen unas cosas fantásticas, a los que les gusta el jazz les encanta, a otros les parece una burrada, pero los músicos de jazz terminan zapando, pero porque cada uno son excelentes músicos, o sea, no podrían zapar sin saber tocar los instrumentos que tocan. Entonces yo digo que a veces en contextos muy cambiantes, uno lo que tiene que hacer es traer el bagaje de formación, de experiencia que tiene, y estar dispuesto a zapar. Es decir, zapar es improvisar, ¿no? O sea, va improvisando, pero no improvisa sobre la nada, o no improvisa sobre la suposición, o no improvisa sobre una base débil. Improvisa con todo el bagaje que trae, y esa improvisación va como retroalimentando lo que uno pueda ir generando. Entonces, yo creo que cada vez más, porque los contextos, por un montón de factores, cambian todo el tiempo. Entonces uno está improvisando desde esa fortaleza de las herramientas y de las experiencias que tiene. Y hoy por hoy te diría que casi es la única manera de planificar, ¿no? Porque en definitiva a mí me parece que está bueno hacer algunos ejercicios de la prospectiva, o sea, imaginar escenarios futuros, 2, 3, 4, como para tener como un andarivel amplio, ¿no? Como una gran autopista, y bueno, vamos hacia tal lado, vamos hacia Camet, bueno, vamos hacia allá. Ahora después vas improvisando todo el tiempo porque tenés un corte de ruta, un corte de calle, porque tuviste para pasar a cargar nafta, por lo que sea, digamos, ¿no? Pero uno sabe manejar el auto, sabe dónde quiere ir y va como improvisando con las habilidades que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, yo sigo reivindicando la planificación, pero creo que hoy tiene mucho de un improvisar consciente, un improvisar sabio, no un improvisar así a tontas y a locas. Me gustó mucho el ejemplo de la zapada, pero voy a robar. Yo quería hacer una consulta por ahí más referida a los estudiantes. Desde tu perspectiva, ¿qué tanto estamos preparados los estudiantes universitarios cuando salimos de la universidad para trabajar en el sector público? Más que nada los licenciados en turismo. ¿Qué cosas notas que tenemos y qué cosas que nos faltan? Y con respecto a las cosas que nos faltan, ¿qué consejos nos dirías que denle más bolilla a esto, capaciten más en lo otro, que en el campo se necesita? Porque bueno, muchas veces pasa esto, que hay como una lejanía entre el estudio y la puesta en práctica. Cuando vas a trabajar te das cuenta que por ahí uno tiene la sensación de que no sabe nada, por decirlo de alguna manera. Está muy bien. Bueno, es muy buena, Julieta, tu consulta. Yo, digamos, veo 2 o 3 cosas. Primero, poniendo foco en lo que vos planteás respecto a cómo participar o incorporarse a algún tipo de trabajo vinculado a la gestión pública, o a un sector que en algunas cosas se parece bastante, en otras no, que es el tercer sector, o el de las ONG, ¿no? Donde también hay un objetivo por ahí, hay un objetivo de lucro como la parte empresaria, pero por suerte tienen algunos modelos de gestión que son un poco más eficientes en algunas cosas que los que tiene el Estado. Y tampoco puedo, para darte una respuesta, generalizar a todos los estudiantes, porque hay distintos tipos de formaciones, hay universidades o facultades que estimulan mucho más el ir tomando contacto con la realidad durante el cursado de la carrera, y hay otras que por ahí mantienen como un foco, como un tronco más en la formación académica, y descuidan un poco ese tipo de cuestiones, actividades de extensión o convenios de cooperación con entidades públicas que a vos, mientras sos estudiante, te faltó en algún organismo público, como para ir tomando contacto con la realidad. Yo creo que los profesionales en general, y no me cabe duda que los de Mar del Plata están en ese grupo, tienen un gran bagaje de formación para un montón de cuestiones. Yo creo que hoy por hoy sigue siendo una muy buena contribución que los profesionales en turismo pueden hacerle al sector público,
fundamentalmente, obviamente, en los ámbitos o en las carteras de turismo, pero a veces en otros. A veces uno también puede aportar una mirada, según como la actividad turística es en el lugar, en otro tipo de funciones que tienen que ver con lo cultural, con lo deportivo, con lo recreativo, como se habló antes. Si te tuviera que decir que, no, creo que no pondría tanto énfasis en lo formativo académico, sino en lo experimental, es decir, en qué tanto uno puede irse involucrando en situaciones de todo tipo. Tipo, mira, están llamando pasantes para ir a hacer una encuesta de satisfacción de los turistas respecto a los balnearios de Punta Mogote, ¿no? Vamos. Una experiencia de informanta, vamos, porque eso, más allá de la tarea en sí, lo que permite es ir entendiendo a qué se dedica el sector público en materia de turismo, ¿no? O sea, porque uno por ahí lo tiene claro, sabe que tiene la función de planificación, de aseguramiento de la calidad, de fiscalización de servicios, de información, de estadística y qué sé yo, pero es como en casi cualquier entidad o institución, si uno puede ir haciéndose como desde abajo, tipo como cadete, o por lo menos fue lo que me tocó a mí, ¿no? O sea, yo cada oportunidad que había de ir tomando contacto, porque yo ya sabía que me interesaba eso, lo fui haciendo, e incluso también aportó a mi nivel de relacionamiento, ¿no? Porque vas conociendo gente, vas conociendo actores locales vinculados a la actividad, que el día de mañana hasta pueden ser la puerta de entrada para una oportunidad de empleo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que alguien que viene, entrega un currículum por la mesa de entrada, se da vuelta y se va, que alguien dice, sí, mira, acá vos estuviste acá, hiciste esto otro, y nos acompañaste en esto y otro. Digo, no solamente porque puedas generar algún tipo de predisposición porque te conocen, sino porque también pone en evidencia tu interés en formar parte de eso, ¿no? O sea, lo mismo para mí me parece aplicaría para quien quiera estar en una empresa o en una empresa de transporte o una agencia de viaje, digamos, ¿no? Mostrar que a uno le interesa, y el mostrar que a uno le interesa es empezar a involucrarse lo antes posible. A veces no se puede porque no hay oportunidades, pero en la medida de lo que se pueda, y si la facultad lo favorece mucho mejor, lo que diría es que vayas como achicando esa brecha entre lo académico y, como decís, la realidad, ¿no? Desde lo académico me parece que los estudiantes en general hoy tienen muchas herramientas. A veces el error es no pensar que esa herramienta técnica, que uno a veces la ve más desde la teoría, es aplicable después en la realidad. La verdad es que sí, muchas. O sea, en ese sentido no piensen que ver determinados casos, determinados libros, bibliografía, asistir a las clases y demás, es algo que lo tengo que hacer porque es lo que tengo que cumplir para que me den el título, pero después cuando salgo a la realidad, nada de eso me sirve. No, la verdad que sirven un montón de cosas. Después uno las reajusta, las reorienta, las adapta, copia algunas otras cosas y demás, pero en mi caso, por lo menos, no hubiera sido lo mismo hacer una carrera en gestión pública del turismo, no habiendo sido licenciado en turismo, que siéndolo, claramente, ¿no? Y eso tuvo que ver mucho la facultad en su momento, así que eso. Bien, bueno, te tuvimos más del doble del tiempo que te dijimos que teníamos a tener. Así que, con unos artilugios logramos que dure más de 40 minutos y te engañamos, Germán. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna acotación o... Ese es uno de los secretos. Cuando vos te dejan hablar, y tienen enganchado y uno cree que te pone contento y tiene un auditorio. Ojalá que vayan con más colegas, porque hay muchos colegas con... Hola, a mí se me trabó acá, no sé si... Hola. Ya, sí, está bien. No, me parece más, no sé si hay alguna pregunta más, si no, para ella lo... Acá hay una pregunta que hizo Julián, ¿sí? Bien.
Julián dice, ¿existe algún entrecruzamiento o accionar entre la provincia y las regiones de Chile que la limitan en cuanto al cuidado del medio ambiente? Existe. Nosotros tenemos, a ver, son como 2 o 3 cuestiones. Primero, nosotros hemos tenido, la provincia de Santa Cruz, también iniciativas de que argentino, sin perder las jurisdicciones, pues de integración importante se han hecho con Chile en el último tiempo, como el visado único de salida, o sea, uno no hace el doble trámite de la migración en los dos controles de puestos fronterizos, sino solo en uno. Eso facilita de la Patagonia tienen y de Cuyo con todo el tema de la minería, con todo el tema de aguas y demás. Así que en ese sentido creo que a veces, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, los juegos de intereses de otros sectores económicos también a veces nos complican o nos juegan en contra. En cuanto a lo que tiene que ver con lo turístico, el foco de integración ha venido dándose a partir de algunos productos combinados, Argentina-Chile, con una misma filosofía en cuanto al uso y cuidado del ambiente, y una propuesta superadora que todavía no se ha resuelto, pero que ojalá en algún punto se haga, es que tengamos estos parques binacionales argentino-chilenos, que siempre los parques se conciben como espacios digamos, en la percepción de la gente, de los turistas, como espacios de mayor cuidado respecto a las cuestiones ambientales. Entonces, Chile tiene una política muy interesante de parques nacionales, nosotros también, así que me parece que ahí hay un espacio lindo como para hacer cosas juntos con ellos. Por ahora no podemos hacer nada con Chile porque y por algún tiempo va a estar bastante cerrado el tema de los tránsitos entre los dos países. Bueno, creo que ahí sí, nos vamos a despedir. La verdad que agradecerte muchísimo todo el tiempo dedicado. Aparte, bueno, tu vocación docente salió también. Sí, sí, obviamente. Así que, bueno, seguimos comunicados y la verdad que muchísimas gracias de parte de todos. Muchas gracias a Yanira que hizo todos los contactos y demás para tenerte, hizo de coordinador ahora. Así que creo que fue muy útil. Después te vamos a comentar bueno, dale, cómo no. Los feedback de los estudiantes inclusive también. Así que bueno, te mandamos un gran abrazo y la verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias para ustedes también y que bueno, que tengan un buen aislamiento social en lo que queda de este tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias por la Chao, gracias.